Continuando con nuestro módulo número 5, parasitología, continuamos con la tercera parte sobre los esporozoos. Hablaremos sobre Toxoplasma gondii, el agente causal de la toxoplasmosis. Toxoplasma gondii es un parásito que adopta diferentes estados según la fase de desarrollo. En la infección aguda se encuentra la forma proliferativa o taquizoide, término que se va a referir a los parásitos extraepiteliales que se van a multiplicar rápidamente. Su tamaño es de 4 a 6 micras de longitud por unas 2 a 3 micras de ancho. Cuando se hacen coloraciones con Rye o con Giemsa, se pueden apreciar como se observa en la imagen, en las cuales se puede observar su forma arqueada con un extremo mucho más delgado. El citoplasma se va a teñir de azul pálido y su núcleo, que es paracentral, de color rojizo. Al microscopio y con un mayor aumento también se puede observar su forma característica que tiene una forma de media luna. En la imagen se observa un ooquiste. Esta es la forma infectante de toxoplasma, el cual sale de la materia fecal de los gatos parasitados. El ooquiste es casi esférico, mide entre 10 a 12 micras. En su interior se pueden observar los esporoquistes y en cada uno de ellos hay 4 esporozoitos. Otra forma es el taquizoito, que pueden observar en la imagen. Este va a medir entre 6 micras de longitud por unas 2 de ancho y la forma es la forma de reproducción rápida. Al microscopio electrónico se pueden observar varias estructuras semejantes a las mencionadas para los trofozoitos, principalmente de Plasmodium. Recordemos que ambos parásitos pertenecen al filum de los apicomplexos, los cuales se caracterizan por poseer en la parte anterior un conoide y las rópteras. En el citoplasma se va a visualizar el citoesqueleto con los microtúbulos y micronemas. También se pueden observar mitocondrias, aparato de Golgi, gránulos densos, mientras el núcleo se observa hacia la región posterior. Otra forma son los quistes tisulares, que se van a presentar como ustedes lo observan en la imagen. Estos poseen una membrana propia, miden hasta 200 micras, generalmente tienen una forma redonda y algunas veces alargadas. En su interior se encuentran cientos de parásitos conocidos como bradizoitos, término que señala los elementos extraepiteliales que se forman por una multiplicación que es mucho más lenta. El gato y en general los felinos son los huéspedes definitivos de Toxoplasma gondii, los cuales expulsan los ooquistes con las materias fecales. En las células enteroepiteliales del intestino delgado se van a reproducir por esquizogonio o se van a una reproducción asexual. En las mismas células va a ocurrir también la reproducción asexual, que va a dar origen a los ooquistes, que van a ser la forma infectante. Los ooquistes constituyen la forma infectante de animales domésticos y salvajes, los cuales ingresan por vía oral. El hombre puede infectarse por vía oral con los mismos ooquistes. La carne con los ooquistes tisulares, cruda o mal cocida, también es una forma infectante para el hombre. De los ooquistes ingeridos se originan los taquizoitos, que van a invadir las células, donde se van a reproducir para dar origen a los taquizoitas o aquistes con bradizoitos. Es importante saber que el feto puede ser infectado cuando la madre adquiere la infección durante el embarazo. Además, debe quedar claro que en el hombre y en los animales, principalmente los felinos, nunca ocurre la reproducción sexuada en el intestino, por lo tanto no eliminan ooquistes al medio ambiente. La severidad de esta parasitosis está determinada principalmente por el grado de necrosis celular y la reacción inflamatoria. El daño que es producido por el parásito en la fase aguda va a depender del número de taquizoitos que van a proliferar dentro de las células, mientras que en el caso de la fase crónica ocurre una reacción de hipersensibilidad cuando ocurre el rompimiento de los quistes y con ellos hay salida de antígenos que van a reaccionar de forma local.
Como se mencionó anteriormente, el parásito penetra la pared intestinal y sigue hacia la vía linfática o hemática, y de ahí se va a diseminar en una gran variedad de tejidos. Los taquizoides se van a reproducir intracelularmente y van a pasar de célula a célula causándoles la muerte. Esta proliferación lo que va a constituir es la forma activa de la toxoplasmosis. La diseminación a los diferentes órganos se hace a partir del sitio de infección, de donde pasan a la circulación directamente o donde son llevados finalmente por los macrófagos, linfocitos o granulocitos. Es importante saber que cuando los quistes están íntegros no tienen una reacción inflamatoria alrededor. Estos quistes se pueden localizar en cualquier tejido, pero con mayor frecuencia los vamos a encontrar en cerebro, retina, miocardio, músculo esquelético, ganglios linfáticos y placenta. Toxoplasma puede afectar varios órganos y tejidos. La localización más importante y frecuente del parásito es en los ojos, donde se puede producir daño a nivel de la retina. En este se puede encontrar una intensa inflamación de la retina y presencia de quistes. La retina puede presentar varios grados de necrosis y se pueden observar los parásitos en la retina, en su mayoría en forma quística. Cuando existe necrosis de la retina se observan gránulos dispersos que van a ser derivados del pigmento epitelial, infiltraciones linfocitarias, edema, gliosis. Cuando hay ruptura del quiste, el infiltrado leucocitario es mucho más abundante, mientras que en la necrosis por los taquizoides hay menos inflamación que en la ruptura que se da cuando ocurre en los quistes, generando una reacción principalmente de hipersensibilidad. Como mencioné anteriormente, Toxoplasma gondii puede afectar varios órganos. Entre ellos se puede resaltar por su importancia los ganglios linfáticos, los músculos, los pulmones, hígado, el sistema nervioso y la placenta durante el embarazo. En el caso de los ganglios linfáticos, estos están aumentados de tamaño. Hay hiperplasia de las células reticulares semejantes a un granuloma, a veces con algunas células dañadas, principalmente en los folículos germinativos. No es frecuente ni fácil encontrar el parásito en cortes histológicos, por lo que es necesario utilizar diferentes métodos fluorescentes. En el caso de los músculos, pulmones e hígado, se puede presentar una invasión de las células intersticiales y fibras musculares, con una destrucción de las células en la fase aguda o en la formación de quistes en la fase crónica. Cuando hay una diseminación hacia los pulmones, se pueden encontrar parásitos en los macrófagos alveolares, no se observan abscesos en las cavidades. Y en el caso del hígado, se puede hacer un daño hepático. Por otra parte, en el sistema nervioso, Toxoplasma gondii puede producir encefalitis, más frecuente en pacientes inmunosuprimidos que en los inmunocompetentes. Hay una invasión de taquizoides en las células nerviosas y posteriormente va a haber una reacción inflamatoria en los nódulos gliales. En algunos sitios del sistema nervioso central, la muerte de las células causan algunas zonas de infarto, calcificaciones y generalmente hay una presencia abundante de quistes. Y en el embarazo se sabe que Toxoplasma puede infectar la placenta, en donde se forman acúmulos de taquizoides y quistes en corion, decidua y cordón umbilical. En algunos casos puede ocurrir abortos y en el feto existe una invasión de taquizoides, especialmente en cerebro y músculo. Pero también se pueden formar quistes de bradizoides y quedar latentes durante muchos años. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero presentan anticuerpos que dan una serología positiva. La forma aguda se caracteriza por un síndrome febril que va a iniciar entre unos 5 a 18 días posinfección. También se pueden presentar adenopatías y se puede complicar con la invasión a los diferentes órganos. En la forma ocular se va a presentar un daño que puede hacerse finalmente crónico. Si la infección se presenta en el embarazo, los parásitos pueden pasar a la placenta y causar la toxoplasmosis congénita.
Ya en los pacientes inmunocomprometidos, la manifestación clínica más importante es la encefalitis, aunque también en los casos más severos se puede presentar miocarditis o una hepatitis. La toxoplasmosis es una enfermedad que realmente es de difícil diagnóstico parasitológico, ya que no es fácil la visualización del agente etiológico y de establecer una relación entre la infección y la enfermedad. Además, clínicamente se debe diferenciar de varias entidades clínicas de acuerdo a la localización pues, a la lesión que esté ocurriendo. En el caso de la toxoplasmosis aguda se requiere hacer de un diagnóstico diferencial con cualquier síndrome febril, especialmente con aquellos que presentan alguna adenopatía, como en el caso de las mononucleosis infecciosas, por tener cuadros clínicos que pues, pueden ser muy confusos. También se pueden comportar como una fiebre tifoidea o como una brucelosis. La forma ya ganglionar se asemeja principalmente con otras infecciones como el del virus del Epstein-Barr. En los casos severos se puede presentar encefalitis, hepatitis o miocarditis y se puede descargar de otras etiologías que tengan estos mismos cuadros clínicos. Cuando existe un compromiso ocular es necesario considerar todas las causas que pueden ocasionarlo, en especial, por ejemplo, tuberculosis o sífilis. La toxoplasmosis congénita presenta una amplia gama de manifestaciones clínicas. Según la intensidad de la infección, el momento de su aparición y las secuelas. En el caso del recién nacido se requiere descartar enfermedades también como la sífilis, infecciones por virus y por otras entidades. Sin embargo, en todo niño con encefalitis es necesario pensar y sospechar de la toxoplasmosis. El laboratorio es básico para definir la etiología de la enfermedad. El diagnóstico de infección se puede establecer mediante las pruebas serológicas, pero para comprobar la enfermedad se requiere además de un criterio clínico. Muchas veces es difícil separar lo que es la infección por toxoplasmosis y la presencia de la enfermedad. Existen varios procedimientos como métodos serológicos, el cual pues es una demostración indirecta de toxoplasma gondii que hace referencia pues a la búsqueda de anticuerpos. Los anticuerpos que son detectados principalmente son IgM e IgE en la fase aguda. En la fase aguda pues los IgM que van a aparecer en la primera semana de infección, lo que va a indicar una infección reciente. Es muy importante que tengan en cuenta que la interpretación de los títulos de anticuerpos se debe hacer frente al cuadro clínico y la historia del paciente. El solo hecho de tener un resultado positivo de serología no indica que el paciente tenga la enfermedad y el hecho de tener anticuerpos no es un criterio suficiente para hacer un tratamiento. Otros métodos son la inmunofluorescencia directa o indirecta. También está la prueba de ELISA y también existen muchas pruebas inmunológicas más. Además, pues está también la prueba de biología molecular, la PCR, que se utiliza para el diagnóstico de toxoplasma principalmente congénita. Que es pues considerada el mejor método para la detección de infección fetal a partir de muestra de líquido amniótico, y para su mayor sensibilidad pues se usa la técnica de PCR en tiempo real. La prevalencia de la infección por toxoplasma es muy alta, hasta un 40 a un 50% de la población. Por contraste, la enfermedad es poco frecuente. Se sabe que la infección es cosmopolita y se encuentra en una amplia variedad de animales. Se comporta como una zoonosis y el huésped más importante para su diseminación es el gato doméstico. Por lo tanto, la forma de prevención se basa en los cuidados para evitar la contaminación con materia fetal de gato y adicionalmente con una buena cocción de la carne. Sin embargo, es importante tener precaución con la ingestión de ooquistas que pueden ser procedentes de suelo que pueda encontrarse contaminado.
Además, pues se recomienda una adecuada cocción de la carne, especialmente de cerdo, ovejas, pollos, y menos frecuente en el caso de la res. Se sabe que los quistes pues, pueden permanecer viables en carnes refrigeradas hasta aproximadamente 30 días. También se deben tomar las medidas necesarias cuando se conoce de una infección activa de la madre durante el embarazo, para evitar así una infección a través de la placenta. Además, es importante tener cuidado en la manipulación en el laboratorio de animales que puedan estar infectados, en cuyo caso el hombre pues, puede recibir los taquizoides que le van a producir finalmente una infección aguda. Y finalmente la precaución, principalmente con transfusiones o trasplantes donde se puedan recibir parásitos o células con tejido y tejido que pueda tener toxoplasma. Hasta aquí nuestra unidad sobre los esporozoos. Nos vemos en nuestro próximo video para seguir aprendiendo más sobre los parásitos.